Muy buenas a todos y muchas gracias a David Leiva y a todo su equipo de trabajo, a Sonia y todos los que lo integran por haber hecho posible nuestra participación en este tercer congreso Ciutat Flamenco Barcelona. El tema que traemos pues lleva por nombre el baile flamenco, una visión desde Cuba. Pero para poder llegar a ese tema quiero brevemente hacerle una pequeña anécdota para que sepan cómo es que surge este trabajo en sí. En las diferentes entrevistas que me han hecho a lo largo de mi vida, pues yo siempre hago alusión a mi madre, porque mi madre me dormía, además de con nanas y todo esto que se duerme a los niños, mi madre me dormía con bulería, aquella bulería tan bonita de los cuatro muleros que van al río, y me dormía con copla, y todas esas cosas fueron alimentando aquel flamenco que de todas maneras iba a ser, ¿no? Ya después recuerdo en los pocos canales que existían en esa época en blanco y negro, cuando salía en las grandes figuras del momento, Lola Flores, el Peré con su rumbita de esa lágrima cayó en la arena cayó su lágrima, y todas aquellas cosas que yo no podía dejar de moverme, de quedarme lelo, y porque todo aquello iba naciendo en mí, moviéndome, haciendo para acá, para allá, sin haber recibido una clase de flamenco. Digo todo esto porque verán que es la antesala del trabajo que vamos a presentar. Luego empecé por mi cuenta, sin maestro, de manera autodidacta, a prepararme, a ir viendo las películas que salían de Antonio Gade, a ir mirando, escudriñando en el mundo del flamenco. Y recuerdo que de esa manera monté mis primeros 4 espectáculos, donde dirigí, donde canté, donde bailé, donde enseñé a bailar, todo esto sin haber tenido ninguna noción de un maestro enseñándome a mí nada de flamenco. Después pasan los años y sí tuve clases, muy buenas clases con maestros ya mayores de la vieja generación, de maestros cubanos que se dedicaban a la enseñanza del flamenco, porque en Cuba ha habido muy buenos maestros de este arte. Ahora, en diciembre de 2021, nuestra Academia de Baile Flamenco pues cumple 25 años de fundada. Y recuerdo cuando fundé por primera vez un 6 de diciembre de 1996 mi propia escuela de baile, que yo me enfrenté a los alumnos y decía, tengo 2 metas: o imparto las clases de la misma forma que las recibí, es decir, de manera empírica, o preparo un programa de clases por el cual poder regirme, por el cual poder yo saber qué va primero, qué le doy después, de qué manera se los doy. Porque además, lo que yo recibí cuando recibí clases eran clases prácticas. No se recibían clases teóricas. Lo que yo aprendí de lo teórico lo tuve que investigar, que buscar, meterme en las enciclopedias, porque cuando aquello no existía el internet. Yo veía 2 caminos muy claros: o impartía las clases de manera empírica, igual que me la había impartido a mí, o escribía un programa de clases. Lo del programa de clases tuve un primer intento, me pareció un poco engorroso y arranqué a impartir las clases de manera empírica. Vamos ahora a aprender un ejemplo. Si vamos a aprender alegría, empezamos con unos marcajes, con los braceos por alegría. Si vamos a aprender otro palo, pues así. Y me pareció que no estaba yo satisfecho con hacerlo de esa manera. Además que no tenía un soporte teórico los bailadores, porque yo siempre digo una cosa: no es solo bailar, sino saber por qué se baila. No solo mover un brazo, sino saber por qué se mueve ese brazo. Y yo creo que eso es una cosa muy importante para la formación de mis alumnos. Hasta que me centré en todas las investigaciones que yo había hecho, en toda mi vivencia como artista, como alumno, y me centré y escribí, y empecé a escribir. Duró 12 años poder terminar este trabajo, terminarlo, ¿no? Cuando se habla de investigación y de arte nunca se termina. El baile flamenco, una visión desde Cuba. ¿Por qué una visión desde Cuba? Cuba ha tenido y tiene muy buenos maestros de flamenco, a diferencia de otros países de Latinoamérica, que también está la influencia desde el punto de vista cultural de los pueblos originarios. En Cuba lo que más marca la influencia de su música, de su arte, es la influencia africana e hispana, que también marcó e influenció al flamenco, como todos lo sabemos, en el tango, en la rumba, en los cantes de ida y vuelta, en fin, en un sinnúmero de cosas que tanto valor tiene para Cuba la influencia, como para el flamenco la influencia que tuvo Cuba y todos aquellos sonidos negros de aquellos años. Y no estamos hablando ahora de un momento donde el siglo XX, por ejemplo, dio la posibilidad de que varios artistas, los más importantes, pudieran viajar a diferentes países del mundo, pudieran conocerse más. No estamos hablando incluso de siglo XIX. Es decir, que el flamenco llega a Cuba muy temprano.
Justo estaban los cafés cantantes andando cuando ya se escuchaba acá hablar de la roteña, hablar de la cuenca, también de ese acercamiento que tuvo el gran escritor, periodista, cronista, poeta que fue José Martí con, por ejemplo, La Bella Otero o La Perla de Sevilla, que hay un poema muy bello de él que siempre se trae a colación y que se dice que no se lo escribió ni a La Bella Otero ni a La Perla de Sevilla, sino que según cuentan los que han trabajado la historia o los que se han metido un poco más en la vivencia de este poema que se llama El alma trémula y sola, pues que habla no de una bailadora ni de otra, sino de su visión acerca del flamenco y de la presencia, en este caso, bueno, digamos, de la mujer en el flamenco. Eso estamos hablando siglo XIX, finales del siglo XIX. Después, no solo Cuba acogió una gran vorágine de los artistas más grandes y maestros dedicados al flamenco, sino que también tuvo sus propios artistas y sus propios maestros de flamenco hasta nuestros días, donde hoy por hoy Cuba goza de una cantidad bastante amplia de compañías y de maestros que se dedican a la enseñanza del flamenco. Este libro que tengo en mis manos, El baile flamenco, una visión desde Cuba, plan de estudio, es bueno, el resultado de todas estas anécdotas que he venido diciendo. El resultado de muchos años de trabajo en las enciclopedias, buscando, escudriñando las experiencias mías, mis vivencias propias como bailador durante tantos años, pues están plasmadas en este libro. ¿Y por qué una visión desde Cuba? Porque dado que Cuba ha tenido también una saga de maestros, de compañías, de artistas dedicados a este arte, no solo se plasman los orígenes del flamenco como tal como los conocemos, los principales exponentes, sino también cómo llega este arte a Cuba, cómo se manifiesta, cómo es recibido por los grandes maestros que hubo acá, los artistas que se dedicaron y se dedican a este arte. Entonces está dividido en grandes rasgos, les comento, en cinco niveles de estudio, teórico y práctico. En el cuarto nivel teórico de este trabajo que les estoy comentando, pues logré periodizar y caracterizar cada una de las etapas de altas y bajas de la presencia del flamenco y del arte hispano en Cuba de manera general. También en este programa de estudio pues se indican lecturas de obras que tienen que ver con esta materia, se debaten, se mandan a hacer trabajos prácticos donde los alumnos puedan entonces ellos investigar y aportar nuevos conocimientos sobre la materia. Se ponen audiciones para que ellos determinen, al escuchar sepan determinar qué palo es cada uno que están escuchando, por qué las individualidades de cada música, de cada sonoridad, de cada ritmo, de cada manera de hacerse también, los maestros, los intérpretes que han hecho esta música a lo largo de todos los años. En la preservación del arte hispano en Cuba, del flamenco en Cuba, yo creo que entre las cosas que primero fue el gusto de la población. Los teatros se abarrotaban cuando venían figuras o cuando las figuras de aquí subían escenario a hacer flamenco. Yo creo que el público fue algo fundamental, porque si lo que haces no gusta pues, y no tiene un público, pues no tiene sentido, no tiene razón de hacerse, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que ayudó a la preservación, a la permanencia del flamenco, es el gusto de la población de manera casi general por este arte en particular. También el trabajo de las sociedades españolas, en la preservación de este legado. Restaurantes, centros nocturnos tan importantes, como recuerdo entre ellos, por ejemplo, La Bulería, El Cortijo, el Hotel Caguama, El Colmao, el Castillo de la Chorrera, es decir, diferentes centros nocturnos, restaurantes que siempre tenían un espacio para la comida típica y para un cuadro español o un cuadro flamenco en dependencia de las posibilidades del lugar o de los gustos de las personas o de los directores artísticos que cubrían estos espacios. Creo que la impronta de Cuba no solo se remite a aquellos emocionantes, aquellos bellos encuentros con las grandes figuras del flamenco de finales del siglo XIX, ni tampoco con aquel ir y venir de los puertos, de las tabernas, de los sonidos negros nacientes surcando los mares de una punta a la otra con los cantes de ida y vuelta. Creo que la responsabilidad de Cuba con el flamenco va más allá de todos estos datos históricos
de todas estas cosas que han sucedido. Va en cómo ha sabido mantenerlo, alimentarlo, quererlo, apañarlo durante tantos años, de manera que al pasar de los años, de cientos de años, se sigue manteniendo la misma predilección, el mismo gusto, el mismo sabor cuando se oye un flamenco de los buenos. Es una obra que no me dan los 15 minutos como yo quisiera para poderla compartir del todo con ustedes. Y hay bastante tela por donde cortar, así que yo les propongo a David, a todo su equipo, que a ver si para el cuarto congreso podemos llevar el libro. Yo les puedo dar algunas donaciones de este libro para ustedes y poderlo presentar con más calma y yendo más a detalles intrínsecos del propio material del que estamos hablando. Muchas gracias a todos.